Expediente LC. Como que ya se hizo común esta música en el Expediente LC. Música de batalla. Música de guerra. 5 de rey. Sí, y yo que disparo puras flores, weón, y estaba hablando de guerra. Todo, ¿no? Ahora Usted disflora flores, pero no con pistola. Por otra parte. Eja. No, Oye, igual. a ver, ¿qué fue la guerra del Chaco? ¿Ustedes saben qué fue la guerra del Chaco? No me van a decir que fueron dos tipos peleando con Ninchaco. en volada, ¿cómo se No, fue. ¿No era la guerra del charco? Pensé que se están tirando agua. No, Chaco. Ah, no, Chaco. Un tipo llamado Chaco llamó a todos los demás que se llamaban Chaco para ver quién se iba a quedar con el nombre. Esa no Entonces era- se agarraron a putazo limpio. Esa no era la pelea de los Josh que me La contaban. Oye, bueno, ya, la guerra del Chaco fue un enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. Y un Chaco. Grandes potencias por la intervención de la región del Chaco Boreal, que se llevó a cabo entre el 9 de septiembre de 1932 ¿Ya? y terminó el 21 de julio del 35. 3 años. Se dieron guapazos. A ver, ¿cuál es la región del Chaco Boreal? Esta es una extensa zona al norte del río Pilcomayo, en Paraguay. Pilcomayo. Es decir, la que hoy está repartida entre los países, obviamente, de Paraguay, Bolivia y Brasil, que no estaba metido en la madre, le regalaron terreno. Así, como que digo, como que estaban, me imagino así que estaban peleando, así tirándose la bronca los paraguayos y los bolivianos, y llegaron los brasileños y dijeron, ¿qué sucede? Y dijeron, ya quédate con un pedacito. Vos también, Hicieron pues. la Gran Argentina, La Gran Argentina, exacto. conocida como la Gran. La Gran Argentina. A ver, entre las principales causas de esta guerra se encuentra la disputa por la salida al mar por el Atlántico Ya. y algunos problemas limítrofes y territoriales por la industria del petróleo. Lo vamos a hacer cortito en esta parte. Ya. ¿Por qué ustedes creen que cuando en América agarraron a los españoles y le pegaron una patada en las tenepas para que se fueran En a el su país, Quetejedi. en el Quetejedi, ¿por qué creen ustedes que quedó tanto la escoba aquí? Porque había anarquía. Porque no había quien gobernara. Un español para gobernarlos a todos. Así funciona. No, ¿sabes por qué? Porque los españoles eran flojos, ¿Ya? eran flojos y los guanes no delimitaron los lugares, po. Sí, po, Si total anarquía, ellos mandaban todo, po. Sí, po. Entonces, ¿qué le importaba hacer línea a la weá del mapa, weón? Pero es que si no son líneas literales, no sirve. Pero No podí no, po. llegar, por Se ejemplo. iba alguien y dibujaba No, con No, y tiza. acá, por ejemplo, revisar así todo el territorio de Recoleta con Guachuraba sin rayarlo. Po. Sí, po. No, Se tiene que distinguir por colores. No jugaste Zelda, loco. no, weón. No jugaste Break of the Wild. Sí, weón. No, pues bueno. Que no, lo bueno es que cuando hacían estos mapas, no delimitaron los lugares, pues no le importaba una rama, si todo era de ellos. Sí, po. Entonces, cuando se fueron, todos los países empezaron a pelear por los terrenos, pues si no estaba delimitado. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, en el momento en que se empezó a tener el problema, porque recordemos que hubieron 3 grandes guerras aquí en América. Latinoamérica. Una no la hemos hablado, que es la guerra sudamericana, que es como los países de América contra España. Pero se hizo la copa. Sí, po. La sudamericana, la copa. Fue una Ah. copa de fútbol. Ahí en un partido se dictaminó. Sí, Grande, si grande la U, grande la U. ¿Qué copa sudamericana se llama por la copa? No, fue por la guerra. La guerra se llama por No, la ya. copa. Pero después de eso, vino la guerra del Pacífico, que no era pacífica. que ya para nada. ya sabemos, no, por el Océano Pacífico, calmado. Clasificó. Por el Océano Pacífico. No, por el Océano Pacífico. Clasificando todo. Y ahora, los Clasifican. bolivianos que se quedaron sin mar, querían conseguir una salida al mar, porque obviamente que Para darle trabajo a su marina. aparte, para poder poner su barquito que tenían en el Titicaca. No, pero obviamente que era porque por mar eran más posibilidades de conseguir Pescado. no, por conseguir las ventas, pues, las exportaciones, pues, si no en ese tiempo qué aviones, ¿de dónde sacar? Aviones así como comerciales ultra potentes como ahora. Entonces tenían que hacer por barco. Incluso ahora 2021 todas las grandes exportaciones son por mar, pues. Sí, pues de hecho, si tú pedís por AliExpress y todo, podés mover toda la maquinaria del barco y los containers para pedirte un pino o un pendrive de 2 lucas. No, y pagáis Y una carcasa que nunca llegó. Oye, y compráis ese pendrive de 2 lucas, pero aquí cuando llega a la aduana te pegan el aduanazo por 100 Sí, y pagáis como 120 lucas por un pendrive de 2 lucas. Ya, pero la cuestión Pero es el pendrive. es El pendrive. Por lo menos tenía el gusto de que lo manipularon. ¿No? Deja.
Pero la cosa es que es por la salida al mar, por el Océano Atlántico, y aparte que es por un problema que en algún momento una empresa inglesa, creo que fue, dijo que en ese sector, en la región del Chaco, donde no vivía nadie, weón. Vivía Don Chaco. Nadie. Weón, si era como la laguna del desierto acá, que al final Chile se la tuvo que ceder a Argentina, y no vive nadie ahí. Es lo mismo, no había, pero decían que había petróleo. Todos los bolivianos dijeron, esto es para nosotros. Y nosotros. Y legalmente los bolivianos eran más que los paraguayos. Ya. Tenían más ejército. Tenían las de ganar. Tenían más gente, más población, porque Paraguay es como Uruguay, así una cosa chiquitita. Un pueblo. Uruguay no existe. Uruguay no existe. Es como Rancagua. Es como Rancagua, claro. Están ubicados geopolíticamente en lo mismo. Se dice que están ahí, pero vos llegáis y no hay nada. No hay nada. Y de hecho hay un hueón diciéndote aquí no hay nada. Ándate. Es como el área 51. Existe, pero no existe. Pero no existe al mismo tiempo. A ver, la cosa es que, como les decía, por la confusa repartición de los terrenos y las franjas limítrofes, que obviamente están en heredad de los españoles, que eran más flojos que la mandíbula de arriba, obviamente provocaba el descontento de todos, pues si decía, oye, pero si a mí me gustaría este lugar, y el otro decía, no, pero es que es para mí, unas peleas más o menos, peleas a los flight, a los short. Puro gritándose cosas. Sí, porque al final no habían peleas. Pero cuando vino, acuérdense que hubo una pelea, una guerra de la Triple Alianza, que es la que le contaba, Paraguay consiguió estos terrenos del Chaco. Ya. Quedó con ese espacio. Bueno, que los bolivianos han sido bien giles en ese momento, si se han querido quedar con eso, si no había nada, y era súper lejano a su sector, era como atrás mano, como se dice. Ya. A ver, se hicieron unos firmas de tratados entre Bolivia y Paraguay, pero ninguno de los dos quedaba satisfecho, era como que llegaban a un acuerdo y al final decían, ya, mira, sabes que voy a firmar, pero no estoy de acuerdo. Firmar a la mala. Firmar a la mala. Después, cuando... Voy a firmar con tinta roja para que no te lo acepten en el juzgado. La cosa es que vino la guerra del Pacífico, donde obviamente Bolivia perdió su salida al mar, y tenían que, a través del Chaco, tratar de conseguir esta salida. Ya. ¿Qué pasó? En un momento Argentina empezó a ayudar a Paraguay. Muy bien. ¿Por qué? Recuerden que esto es todo político. Sí. O sea, perdón, todo de ejércitos. No, lo hacen de buena onda. No, ¿por qué ayudaban a Paraguay y no a Bolivia? ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Iba a decir una ola muy ordinaria, dale. Lucho, ¿tenía alguna...? A ver, podría ser porque querían anexar o crear una alianza con ellos para, no sé, en algún futuro bajarse a otro país. Me tinca que por la cantidad de copas que tienen. Seguimos insistiendo en ese tiempo. Creo que ya habían copas. No y Paraguay tenía copa. Creo que el Paraguay tenía una copa. Ya, mira, la cosa, sin llegar al fútbol, como están hablando ustedes, que no tienen idea los buenos, pero hablan. ¿Te debes meter con mi copa, vos? Los argentinos. No, tenemos dos. Tenéis menos copa, envidioso. La cosa es que Argentina ayudó a Paraguay. Ya. ¿Por qué? Porque si Bolivia le ganaba a Paraguay, ¿La salida al mar? por los brasileños fácilmente se bajaban a los bolivianos y podían empezar a acercarse a Argentina. Recuerden que está Brasil, Paraguay, Argentina. Ya. Entonces a Argentina le convenía que Paraguay siguiera siendo La muralla entre esos dos. Si los argentinos tampoco son giles. Entonces ayudaban a Paraguay para que se baje a los bolivianos. Si los bolivianos nada. Y aparte que esta idea de guerra, se dice que esta fue la guerra más violenta, la más sangrienta. ¿Por qué? A ver, todavía no empieza la guerra, solo hay un conflicto en que los paraguayos tienen su fuerte cerca de la frontera con Bolivia, y ese sector era un sector estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque había un río. ¿Y qué pasa cuando hay un río cerca de un lugar donde hay conflicto? Hay agua. Obvio. Mejor,
No, weón. Si tenéis que... ¿Alguien tiene que cruzar ese río? No, weón, tenéis que hidratarte, weón. Si estáis en una guerra sin comida y una persona sin agua se muere, weón. Ah, sí. Pero sin comida podía aguantar más. ¿Cachai? Para no andar trayendo bidones con de agua. Entonces tenían un río cerca. Entonces le cae la idea. Los bolivianos fueron, no había empezado la guerra. Estamos en un proceso de que se están tirando como, ¿qué pasa? Todavía no he sacado. Como que se tiraban la bronca de un lado a otro. ¿Cachai? Cuando de repente los perros, hay un perro adentro de una casa y el otro pasa por afuera y bla, 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 pero no Abrir hacen la nada. puerta y no se hace nada. No hacen nada. Y después encima abrir la puerta y los perros se miran. Se huelen el poto. Pero la cosa es que fue esto. Así, se gritaban. Y la cosa es que en un momento los bolivianos dijeron, que andamos con cuestiones. Y fueron y se tomaron el río. el fuerte que tenían El ahí agua, los, se la tomaron. los paraguayos. ¿Ya? Los paraguayos eran pocos, entonces agarraron se fueron, porque dijeron, no. Quédate con la Dios. Quédate con la weá, todas ni me pagan. La cuestión es que se devolvieron. ¿Y qué pasó? Que los paraguayos dijeron, el presidente paraguayo dijo que me vienen con guá. Y mandó un ejército y se tomó de nuevo el fuerte que era de ellos. Yeah. ¿Cachai? Y los bolivianos, el presidente de Bolivia dijo, se tomaron el fuerte que yo me tomé primero de ellos. Váyanse a la ver. Guerra, vamos a la guerra. ¿Cachai? Una cuestión súper imbécil, porque ellos se tomaron el fuerte primero, los otros lo recuperaron, ¿no? Sí, Toda la guerra fue en ese fuerte. Es un dato histórico que pocos saben. En realidad partió en ese lugar porque, como les digo, era súper estratégico. Sí. La cosa es que los bolivianos fueron estrategas. los bolivianos fueron a pelear. O sea, en realidad, si tú lo pensáis ahora, es súper estratégico. Capaz que los buenos no tenían idea, po. Los buenos se tomaron, vieron una bandera paraguaya y que vamos a tomarnos adelante, esa. ¿no? Pero lo chistoso es que los paraguayos querían hidratarse, y tomaban agua del río. Y los bolivianos se ganan un poquito más arriba y echan la mejor. Bueno, la cosa es que empezó esta guerra. Si nos ponemos en contexto de cómo estaban los países en ese momento, Bolivia, recuerden que, como les dije, tenía más gente y más como un pertrecho militar y todo lo que quieran, pero la mayoría de su ejército eran indígenas, gente que por lo general tiraban flechas. Primero, no me refiero a eso, sino que por lo general no sabían usar armas, y segundo, no tenían esa conciencia de nacionalidad. No, Ellos no sabían ni por quién peleaban ni contra quién. Peleaban. Iban nomás, ¿cachai? Iban porque los mandaban. Le daban un hacha de piedra y vamos para adelante. ¿Cachai? Ellos no sabían. Ahora como los vietnamitas, Sí, los pescadores. pero los vietnamitas sí sabían contra quién estaban peleando. Sí, pero no eran gente entrenada así por No, pero en este caso, estos indígenas ni siquiera sabían ellos por quién estaban peleando, ni contra quién. O sea, eran como pajaritos que los pusieron ahí. O sea, en realidad peleaban con lo que veían. Con lo que veían. Incluso con ellos mismos. Eso te iba a decir, porque si tú lo mandas así, existe la posibilidad de que venga otro batallón de tu país, un poco mejor preparado, y como no los conocen los indígenas, los maten. Sí, pero mira, ¿existe esa posibilidad? hay una cuestión que se dice que Le bailaban a la lluvia. los bolivianos, los oficiales del ¿Ya? ejército, ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Chile los oficiales van a la escuela militar, ¿cachai? Porque se preparan para ser oficiales. Claro. Allá, sí, entre comillas, se preparaban, pero era como lo que botó la ola. No eran como gente que fuera preparada, sino que los oficiales bolivianos eran los que no pescaban en ningún lado, que no tenían estudios de nada. Esos eran los oficiales de él. Entonces eran más tontos que Cas. Era un ejército súper precario por lo que me cacho. Es súper precario. Tenían es como Cuico, po, weón. Tienen más cosas, más plata, más lo que sea, pero no tienen menos cerebro que no sé. Ahí nomás. Ahí. Como otro que Complete la frase. Otro que se dedica a patear camotes de piedra afuera, ¿te acordás? No. Después lo explico. Déjala ahí. No me acuerdo. Déjala ahí. La dejo ahí. Bueno, la cosa es que estos compadres no tenían. Ese era el ejército boliviano. O sea, tenían muchas cosas, tenían tanques. Y lo más cuático es que ellos mandaron a comprar Tenían barcos, pa'l río. tanques, armas y toda la cuestión. Pero empezaron la guerra y todavía no llegaban esas cosas.
Las pidieron y dijeron, ya iniciamos la guerra, Porque vienen en el acuérdate que- camino. Y no llegaron. Estaban pues, detenidos en la aduana, weón. Es que eso es lo Es que lo que pasa es que los ingleses cuando le llevaban la arma dijeron, ¿y por dónde se la entrego a estos weones si no tienen puerto? Ahí vos. No, no, ¿Cómo mira, la hago? ¿A dónde se la entrego? iban en avión y las dejaban caer, por los barcos caían así directo al pueblo. A la weá con Caían los botitos. barcos con las cosas Con las arriba. cosas, pues. Ahí tienen los barcos, ahí Ya, vean pues, ustedes cómo y mira, ya pusimos el contexto de en dónde estaba Bolivia. ¿A dónde estaba Bolivia? Pero vamos a hablar de cómo estaba Paraguay. Paraguay, mucho menos ejército, mucho menos gente, Sí. mucho menos armas, pero Mucho menos tanque. También, el tanque Mucho es un menos factor tanque. importante. pero tenía río. pero sus oficiales, sobre todo uno en específico, que era José Félix Estigarribia. Él era súper instruido. Él incluso estuvo en escuelas militares tanto en Francia como en Chile. Ah, ya. O sea, él Estaba preparado. él sabía cómo funcionaba la guerra. Era un berserker moderno. Un berserker moderno. A ver, si nos ponemos a ser súper específicos, obviamente la estrategia boliviana era, como les digo, Ganar por número. ganar por número, porque eran al menos 3-1 en número. Tampoco es tanto. ¿Sí? O sea, es caleta en el sentido de guerra, pero 3-1 tampoco es tanto. Pues, hay guerras que son 10-1. Sí, pero 3-1 estamos contando que si son 10.000 en un lado, son 3.000 en el otro. Sí. Pues, o sea, la diferencia. El número es mucho. Sí, pues el número. Porque imagínate, es como que, no sé, pues aquí estamos nosotros 3. Llegan No, nueve, no, weón. nos agarraríamos con 9 hueones, nos sacan la. Pero no es bueno, menos preparados que nosotros. Ahí está la diferencia. Pero estamos Pero- preparados para nuevo. Pero sigue siendo. También esa es una buena pregunta. Pero sigue siendo. Oye, la otra vez tengo una pregunta así. Dale. Uno salió el rey de los hueones. Pero el rey, o sea, como el número 1, el campeón de los hueones. ¿Ya? ¿Ya? Esta es una pregunta. ¿El campeón de los hueones es más hueón que los hueones de abajo o es menos hueón que los hueones de abajo? Es Él- más. Es más. No, pues por eso es que es campeón. Pero de los hueones, pues. O sea, Ya, pues. tendría que ser más. Es Pues. que No, es la pero misma- si salió campeón es porque es menos hueón. Es que es No, la misma pregunta que hago yo con eso de la. Perdonando si ofendo a alguien con esto, con la congregación de los enanos, de la gente pequeña. Si el presidente tiene que ser el más enano o el menos enano. Debería ser el más, pues. Si él. Yo digo que tiene que ser el menos enano. Yo digo que Y el tiene que se impone ante los demás Se enanos. dan cuenta la wea. Está Pero es buena. que, mira, la otra vez me surgió esa duda porque estaba molestando a un amigo y dijeron, vos soy el campeón de los hueones Te en vamos a roqueta. nombrar Lord de los. Vos sois campeón de los hueones en roqueta. Y dijeron, ya, entonces soy el más malo o el menos malo de los malos. No sé. Y quedé así, pues como un flop. Bueno, Y no me la supieron responder, así que vayan a saber. No supe, weón. No estoy pensando que para mí tendría que ser. Pero bueno, ya. A ver. Ya, tenían que ser 3-1. ya. En eso quedamos. Para el Estado Mayor boliviano, la ocupación del Chaco y o sea, de la zona Sí, y el acceso al río Paraguay, que es el que hablábamos, sí. era un problema más diplomático que militar. Ellos querían tomárselo más como la parte política que irán por la milicia totalmente. Ya. Y el teniente coronel boliviano Estratega. Ángel Rodríguez Finólogo. consideraba que había agua suficiente para enviar a 5.000 hombres a tomarse ese lugar. A tomarse esa agua. Sí, y que solo las unidades no más grandes que una compañía podrían maniobrar entre los arbustos. O sea, Ya. la idea era mandar muchos, pero en pequeñas Que compañías poquito- para que se fueran metiendo en nuestro medio. Ya. Mientras que Kunz, que es el otro general, seguía firmemente convencido en que no había que mandar más de 3.000 hombres para conseguir tomarse Asunción, que es la capital. Ya. Obviamente que no se tuvo en cuenta, porque estos son babosos, que en la historia de ese pequeño país, y que ellos sí le daban la importancia a la posesión del Chaco Boreal, lo que hablábamos. Ya. A ver, según un político boliviano, decía que Paraguay era la más miserable de las repúblicas en Sudamérica. Siempre ninguneando a Paraguay. Siempre ninguneando a Paraguay. La cosa es que después Paraguay no de existe. de todas estas peleas y todo, hubo un momento, empezaron a hacer este juego del yo me llevo un pedazo, el Splatoon que hablábamos la otra vez. Se agarran un pedacito y los paraguayos en un momento empezaron, pero Con todo. con todo para arriba, a llevarse casi todos
pero siempre en la parte del Chaco, todavía no entraban a Bolivia. Estaban todos en esa Están parte. recuperando su terreno. Sí, po. Sí. La cosa es que los bolivianos recuperaban algunos, los paraguayos iban y así estaban. Se dice que hubieron más de 2.600 bajas. Caleta. Y los bolivianos en un momento perdieron tanques, armas y 1000 cosas. Creo que solo porque no las sabían ocupar. Entonces los tanques se disparaban ahí ellos mismos. Entre ellos, para Mira, probarlo. ¿Sabéis cuál es lo que se dice que es la forma, la mejor estrategia que tuvo Paraguay? Fue sus comunicaciones. ¿La gran Porque Doctor Stone, ¿no? ellos tenían mucha comunicación que los bolivianos no tenían. Por ejemplo, dice el Estado Mayor paraguayo planeó la defensa del Chaco utilizando las comunicaciones existentes en la zona. Ya. Se trasladaron hombres y recursos desde Asunción al río Paraguay y de ahí al puerto Casado, que es el puerto que estaba en ese sector. Y desde allí un ferrocarril usaba la explotación de ciertos minerales para llegar cerca de una isla donde tenían la posibilidad, que era la principal, de defender la principal base militar del Chaco. O sea, estos compadres hacían como una vuelta, tipo como lo hablábamos en la guerra de Vietnam, cuando iban por el lado de Laos. Sí, Lo mismo. Estos hacían como toda una vuelta solo y con para las- ver qué había. con las comunicaciones hacía full porque estaban súper cerca. Y esta ventaja hizo que la superioridad boliviana, que parecía impenetrable, fuera decayendo. Porque los bolivianos legalmente eran bien tontos para la guerra. Iban a pelear nomás. Sí. Y estos tenían una forma de aprovechar mejor los recursos, porque siendo menos y con menos armas, tenían la posibilidad de atacar a estos grupos. Varias veces sí, la falta de camiones, recordemos que eran muy pocos, hizo que se cortara la comunicación en el medio. Y ahí es donde los bolivianos muchas veces pudieron atacar. Ah, muy bien. La cosa es que, como les digo, los bolivianos no fueron inteligentes en la guerra, por ende, entre comillas, la perdieron. Después hubo todo un juego de ustedes saben, cuando hay una guerra al final, después vienen los tratados de paz, porque incluso Estados Unidos se metió en un momento. Era que no. Era que no. Dijo, tranquilen, El tío tranquilen. Sam viene por su parte. Sí, pues dijo, tranquilen John Wayne. No le interesaba ni Paraguay ni... Es que no existe. Le trataron. Pero dijo, tranquilen John Wayne, vamos a calmarnos. Calma. Calma. La cosa es que les dijo, miren, vamos a hacer una tregua para que veamos cómo lo podemos solucionar sin que sigan peleando, porque ya nos tienen chato con su... Le dijo, Ya. parece cabro chico. Sí, vale, cabros chicos, así que vamos a parar. Ya. Entre 20 y 23 días, no me acuerdo. Fue que duró la tregua porque los paraguayos dijeron, si estamos ganando nosotros, chaval. Y se fueron a bajar a los bolivianos. Ay, Les dijo, Estados Unidos llegó y les dijo, miren, les voy a dar un par de misiles a cada uno, aceleren la weá, termínenla al tiro. Y así, vamos para adelante, a ver quién gana. sí, pues ahí fue cuando se atacó lo último ahí los paraguayos. Y finiquitaron los bolivianos. Pero ¿qué pasó? Que otra vez los gringos dijeron, ya sabéis qué va, paremos la cuestión, paremos la mano, dejemos esto tranquilo y vamos a tomarnos una chela y conversar. Se tomaron sus chelas, dijeron, ya, miren, ¿saben qué? Los paraguayos dijeron, ¿saben qué? Tomamos mucha chela, mucho tereré y estoy un poco raro. Así que vamos a bajarla hasta acá. Y los gringos dijeron, ya, mira, ahora vamos a hacer una cuestión. Vamos a delinear todo esto para que vean ahí, para que dejemos un poquito los límites y se calman de tanto show. Los bolivianos mantuvieron su sector, los paraguayos mantuvieron su sector a media porque los brasileños les regalaron un poquito, ni que llegó con el ¿qué sucede? Y les regalaron. Entonces, de todas estas guerras podemos sacar que los bolivianos no tienen ni un brillo en la guerra. Es que si van con un ejército así, van con tanques a dispararse entre ellos para probarlo. No, weón. A ver, mira, ¿cuáles son los...? ¿Cómo se disparan entre ellos? Sí, pues le dicen al soldado ahí, párate tú allá, yo te disparo a ver si te A ver chunto. si tiene efecto la. A ver si de verdad está bien calibrado el tanque. Ya, Y mira, lo estaba. mira, ¿cuáles son No, las- que ahí me tiene que hacer esto. ¡Ah, atención! ¡Armas al hombro! ¡El del tanque no, weón! No. Oye, ya, las consecuencias que resultaron de esta guerra, obviamente que fue la firma del Tratado de Paz,
que fue hecho en 1938 en Buenos Aires. Dijeron, no, ni en Paraguay ni en Bolivia, ustedes son muy jugosos, vamos a Buenos Aires. Y reconocieron los 230.000 kilómetros cuadrados del territorio para Paraguay, y para Bolivia le dieron el acceso al río Paraguay, junto con un poblado que quedaba en el puerto Casado. Aparte de los brasileños que le dieron un pedazo. No peleó ni uno. No, se dice que fueron como les decía, gran cantidad de caídos en combate, más los desaparecidos, los prisioneros de guerra, los enfermos por infecciones, porque recuerden que, como les decía, los bolivianos iban a ver el río. No, sí, es verdad. Sí, ¿no? Bueno, en 2009, hace muy poco, los presidentes de ambas naciones firmaron por fin en Buenos Aires un acuerdo definitivo de límites, llamado el Acta de Cumplimiento y Ejecución del Tratado de la Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay. Obviamente las inversiones económicas durante la guerra, sumada a la malaria y la falta de agua, causaron una grave crisis en ambos países. ¿Y en Brasil? Era de En esperar. Brasil no pasó nada. La guerra del Chaco obviamente llegó a su fin en el 35, un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense, pues venían guerra, así está. No, y hubo un periodo en que no paraban. Si no eran unos poblados chicos, eran dos países chicos y después la guerra mundial. La guerra. Pero si piensa que la guerra del Pacífico fue en 1879, alrededor, y después en 1918 creo que fue la Primera Guerra Mundial. Después vino esta guerra, después vino la Segunda Guerra Mundial. No, como en ese momento todos querían agrandar sus territorios. Sí, pues, obvio. Tenían recursos y decían, ¿y por qué me tengo que someter a ese otro país? No. Venían del Le tiro un régimen, tanque al de un huevo, régimen trátalo. imperialista, pues, ¿cachai? Entonces los imperios tienen que crecer, aparte de Brasil, que juega la pelota. Ya, mira. Se mete al final a hacer trucos y a Vamos. reclamar terreno. Mira, vamos a probar algo que nunca habíamos hecho. Según ustedes, ¿quién ganó la guerra? Paraguay. Entre Brasil. Paraguay y Bolivia. No, porque los brasileños no pelearon en la guerra. Pero hicieron trucos con la pelota. Yo creo que ganó más Bolivia porque le dieron acceso al río. Al río. Yo creo que ganó Paraguay porque tuvo menos baja y menos impacto socioeconómico. No, o sea, se tuvo harto. Pero, mira, menos. tras 3 años de batalla, el resultado de la guerra, que está en los libros de historia, fue la victoria de Paraguay. ¿Viste? Porque se fijó, ahí obviamente se fijó el tratado y se establecieron los límites por los cuales habían luchado, y el territorio en disputa quedó dividido en la siguiente manera: una cuarta porción sería de Bolivia y 3/4 porciones serían de Paraguay. Asimismo, la franja a orillas del río Paraguay se le asignó a Bolivia, quien obtuvo el acceso al mar. O sea, en teoría, Paraguay obtuvo más terreno. Más terreno. Pero a una guerra que ellos no empezaron. Exacto. Pero según ese tratado, Bolivia Perdieron, tiene po. salida al mar por ese río. ¿O no? No, para el mar no. Oye, pero en cierto modo perdió Paraguay. No. ¿Por qué? Porque los bolivianos llegaron a invadir Paraguay y se quedaron con terrenos de Paraguay. Paraguay no recuperó Sí, nada de lo Bolivia. lo que pasa es que se dice que ganó Paraguay porque Bolivia no consiguió lo que quería, Pero era- consiguió algo. pero no consiguió lo que quería, que era quedarse con Con el el Chaco. fuerte. No se quedó con eso. Y los paraguayos, que no estaban ni ahí con esa weá, como que aparte ahora se delimitó que de verdad ese sector es de ellos, más encima perdieron menos gente, perdieron menos pertrechos militares. Y se quedaron con Don Chaco. y la Don Roberto Chaco, que está no, ahí peleando, tenía su y el casa. problema socioeconómico fue mucho menos que en Bolivia. Ah, ya. Así que, oye, Victoria para Paraguay. victoria para Paraguay. Más de 100 años después. Victoria para Brasil, que no peleó y Eh, ganó terreno. Paraguay. Es que en ese momento estaban preparando para el mundial. Para el Sí. mundial. Sí, para el mundial del 30 del 30. Que lo Ya ganó había- Brasil, pues. No, de lo Pero si jugaba Brasil solo, No. pues, Por ¿cómo eso le iba a ganar? ganó. No, mira, el 30 y el 33 el campeón fue Uruguay. Ah, mira, muy bien. No ganó. Paraguay, Uruguay. Uruguay. Ah, ya. Es donde están los canguros que te atacan cuando caen en paracaídas. El 30 y el 33. Sí, no, el 30 y el 34. Ah, no sé. El 30 fue campeón Uruguay. Es el que me acuerdo. Oye, nos vamos a despedir del día de hoy en el programa de la Corte de los Ñoños, dándole saludo a todos los que nos escucharon. Un saludo grande a mi viejo que por fin ya está en la casa. Ahora hay que esperar sus exámenes, pero está en la casa. Así que un saludo grande para él.
y para mi vieja que lo está cuidando. ¿Algún saludo, chicos, antes de despedirnos? Sí, lo mismo, un saludo para mis viejos que, bueno, se sintió como la ausencia de mi papá por unos días, pero ahora volvió y estamos todos bien. Buena. Bueno, también un saludo a mi pareja, a los tíos, que bueno que estén bien. Y a mis compañeros de pega, que ayer fue un día horriblemente malo, pero lo sacamos adelante. Sí, eso. Ya, bueno, un saludo a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana para seguir con nuestro programa de la corte de los niños. Nos vemos. Y esto es... lo dejo a elegir, uno de los temas que están. No te acordás, ¿verdad? No. Ahí va el tema.